Buenas tardes, hermanos. Nos preparamos para la lectura de la palabra de nuestro buen Dios. Continuamos estudiando el libro de Deuteronomio y vamos a estar en el capítulo 12. Le recuerdo una vez más que su teléfono debe estar apagado o en silencio. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, y vamos a dar lectura al capítulo completo. Una vez terminemos la lectura, vamos entonces a orar y Dios mediante comenzamos la exposición de dicho capítulo. Lea así la bendita palabra de nuestro buen Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Preste atención, porque esa expresión del versículo 5, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, se repite múltiples veces. La centralidad del culto en el santuario, el orden del culto tal y como Dios lo estableció. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredad, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, segunda vez, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Observe que hay un lugar de adoración, y en ese lugar de adoración donde todo está centralizado, allí también deben hallar ellos ¿qué? Gozo con sus familias. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino, tercera vez, que en el lugar que Jehová escogiere. En una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Continuamos en Deuteronomio 12, versículo 15. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado.
El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Una vez más, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre, con su carne, perdón. Y no la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios te haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde por el gozo, el privilegio de ser una vez más convocados en día de santa convocación. Hemos leído tu bendita palabra, la cual reconocemos como divinamente inspirada a través de santos hombres que tú mismo guiaste, Padre, para comunicar tu voluntad, aquel decreto eterno, la revelación de la obra gloriosa de Jesucristo, el mensaje de salvación, de redención. Te pedimos, oh Dios, pues,
Que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto para obedecer tu palabra. Pues reconocemos que tu Espíritu Santo continúa obrando en nosotros, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Reconocemos que somos discípulos y que estamos en un proceso, Señor, de ser conformados no solo en el intelecto, en la mente, en el corazón, sino en todo nuestro ser. Que podamos, oh Dios, ir creciendo en la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Que no seamos solo oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu palabra, pues tu palabra es verdad. Pues también oramos, Señor, que esa verdad que revela el Evangelio pueda ser comunicada al corazón de aquellos que, según tu decreto eterno, todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, en el único nombre dado bajo el cielo en que los hombres pueden ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Así que te damos toda la gloria y toda la honra y nos acercamos con mansedumbre y con reverencia ante tu palabra, reconociendo, Padre, que no somos obra acabada, reconociendo que si somos salvos lo hemos sido solo por un acto de tu infinita gracia y misericordia, entendiendo, Señor, que hemos pecado y no queremos pecar. Queremos amarte como tú mismo aseveras o mandas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aunque, Señor, todavía de este lado no podemos completar, Padre Santo, esa medida. Pero te damos gracias, Señor, porque creemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, como establece Filipenses capítulo 1, versículo 6, la habrá de completar o de perfeccionar. O como dijo Juan en primera de Juan capítulo 3, que ahora somos hijos tuyos, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, Señor, que cuando tú te manifiestes, seremos semejantes a ti, porque te veremos, Señor, tal y como tú eres, y habrás de completar aquella obra en nosotros, Padre, donde podamos amarte como tú mereces. Con ese amor, Padre Santo, que debe tener todo creyente por causa de ese acto glorioso de la misericordia. En fin, Señor, prepáranos para tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Los capítulos que ahora vamos a estar atendiendo en Deuteronomio, del capítulo 12 en adelante, son ahora instrucciones particulares de cómo el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida debía vivir, qué debían hacer, qué no debían hacer, qué debían esperar. Y en el capítulo 12 particularmente que hemos leído, que hemos dado lectura, vemos que hay una centralidad en términos de el culto. Debían adorar únicamente a Dios, pero debían adorar únicamente a Jehová de la manera, de la forma, en el lugar en el que Dios había decidido manifestarse a ellos. Esto era diferente a lo que ellos habían vivido, era diferente a lo que habían vivido o lo que vivían otros pueblos, era diferente a las naciones que ellos estaban por entrar y conquistar. Cada uno de ellos tenían sus dioses, su manera y sus ritos, su forma de servirles y adorarles y sus expectativas sobre esos dioses. Pero Dios les dice, ustedes no. Ustedes tienen un solo Dios y Él ha establecido la forma y la manera en la que Él ha de ser honrado y adorado. Y hay un lugar específico y Dios ha separado personas específicas para llevar a cabo las observancias que Él mismo les ha comunicado. Desde inicio les dice que cuando entren deben destruir todo lugar donde hubiesen ídolos, todo templo, todo lugar debajo de algún árbol que hubiese, no sé, a lo mejor algún culto a Acera, a Baal, a cualquiera de aquellos dioses que ellos iban a confrontarse cuando entraran. Dioses que no eran dioses, pues solo hay un solo Dios. Aquella idolatría, y toda idolatría parte de aquello que el corazón se rinde, lo que el corazón toma como propósito para su vida, dándole la espalda a Dios,
En otras palabras, que la idolatría abarca no solo un lugar donde hacemos sacrificios o rendimos culto a algo. A eso que le rendimos culto es aquello que nosotros mismos, en nuestros malos deseos, en nuestras concupiscencias, en nuestro pecado hemos construido, porque no existen otros dioses. Esos dioses son construcciones basadas en los pensamientos del hombre. Y Dios les está diciendo claramente que ellos debían destruir todo aquello que iban a encontrar. No debían tratar de ver qué de aquello podían utilizar. No debían copiar nada. Simple y sencillamente debían destruirlo, quemarlo, raerlo. Y le dice la razón. No sea, versículo 30 al final, que te lleve a tropezar. Que aquello que no destruyes te llegue a dominar. Que aquello que le diste cabida o pensamiento llegue a ser el objeto de tu adoración y termines dando culto a lo que Dios aborrece. Entonces, este capítulo 2 es muy importante, porque estamos aquí nosotros y alguien podría decir ya de antemano, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros como cristianos, como iglesia? A nosotros no se nos ha llamado a entrar a poseer una tierra actualmente. No estamos en lucha con otras naciones. ¿En qué sentido debemos derribar esos ídolos? ¿Dónde se encuentran esos ídolos? ¿Qué tipo de lucha es la que entonces debemos llevar como cristianos? ¿Cómo debemos entender hoy que había un lugar preciso de adoración? Que habían personas llamadas por Dios a servir en ese lugar, ese único lugar. ¿Dónde vamos a servir a Dios con nuestros bienes? ¿Dónde vamos a cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios? ¿Dónde nos vamos a congregar como familias? ¿En qué lugar vamos a hallar gozo ante la presencia de Dios? Todo eso se aborda en este capítulo 12. El primer llamado desde la entrada es a destruir. Versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. El pueblo de Dios no debía tener ninguna relación con ningún otro culto, con ninguna otra creencia. Y esto no es algo que compete solo a esos hermanos allí en aquel tiempo. Podemos ir al Nuevo Testamento y ver exactamente lo mismo. La iglesia tuvo sus luchas. Cuando usted está en la carta a los Colosenses lo va a encontrar. Pablo le dice a los creyentes en Colosa, cuidado de ser seducidos por las tradiciones, por las filosofías de este tiempo, por imposiciones humanas que pueden tener cierto beneficio en el culto privado, pero que no tienen ningún poder contra las concupiscencias de la carne. Porque vosotros estáis en Cristo y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Ese es el conocimiento que deben alcanzar. Nosotros, como el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, aunque somos peregrinos y extranjeros, y ellos eran peregrinos y extranjeros, vivimos en medio de una sociedad. Y esa sociedad tiene tradiciones, tiene valores, tiene un estándar de vida. Pero nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a la Escritura. Es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tanto el llamado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es el mismo. A no conformarnos, a no vivir de acuerdo al estándar, al modelo de la vida del hombre rebelde. Efesios capítulo 4, versículo 22.
Despojaos pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. ¿Para qué? Efesios 4:24. Para que se vistan del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de Jehová. El Dios que les había tomado por gracia era un Dios santo. Y ellos habían sido llamados a adorar a un Dios santo. Por lo tanto, eran un pueblo santo y de esa manera debían vivir. No debía haber ninguna relación con lo profano. Nada con lo que Dios aborrece. Es el mismo llamado. Puede ir nuevamente al Nuevo Testamento. ¿Eso no es el mensaje de Pablo a la iglesia de los Corintios? ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Estableciendo que debía haber una clara distinción y una separación entre la vida del creyente y la del hombre impío. ¿Por qué razón? Porque un poco de levadura leuda la masa. Pablo le escribe a los Corintios y le dice: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vivimos en medio de un mundo, pero no somos de este mundo. Jesús lo dijo, Señor, cuando hablaba de los discípulos en Juan capítulo 17. No son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Guárdalos. Y debemos guardarnos. Lamentablemente, el pueblo no cumpliría lo que Dios le demandaba. Por diversas razones. Algunos no verían que aquello pudiera realmente tener implicaciones en su vida, que aquellos dioses, que aquellos pequeños altares pudiesen llevarlos a la destrucción, porque a lo mejor pensaron que podrían tener mucho más y abarcaban y podían adorar a otros dioses, pero Jehová es un Dios único y Él mismo se asevera como un Dios celoso. Es que el verdadero amor es celoso. El verdadero amor es exclusivo, no inclusivo. Por eso cuando usted ama a alguien y se casa con esa persona y usted entra en una relación de pacto marital, su amor, su entrega, su dedicación es hacia esa persona. Y por esa razón, cuando usted no es correspondido o esa persona altera y viola el pacto, se nos viene la vida, se nos cae. No aguantamos, es una destrucción. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es exclusivo. Dios les había amado, pero ellos debían amar a Dios. Y la manera en la que ellos debían amar a Dios era obedeciéndolo. Pero hoy la iglesia no entiende que amar a Dios es obedecer a Dios. Hoy creemos que amar a Dios es, no sé, a lo mejor venir al culto, levantar las manos, proclamar algún nombre, cantar alguna alabanza. La razón por la que Dios nos llama a amarle ni tan siquiera es por una razón egoísta. Dios no necesita nuestro amor. Dios no es como Alá, y no es que Alá exista, pero Dios no es como esos otros dioses de otras religiones, que hay un monoteísmo cerrado, y ese Dios necesita crear algo para tener contacto, para poder amar, para poder ser amado. En el cristianismo eso no sucede. Hay una esencia con tres divinas personas, donde el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre y ama al Hijo, y el Hijo ama al Espíritu Santo. Hay una relación de comunión dentro de esa esencia de Dios.
Dios no crea al hombre porque lo necesita. Pastor, ¿qué nos está diciendo? Que cuando Dios nos llama a amarlo, lo hace para nuestro bien. Quien se beneficia no es Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Tú le obedezcas o no le obedezcas, Él sigue siendo Dios. Él no decrece, Él no crece, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero la razón por la que Dios está obsesionado, obstinado en que tú le obedezcas es porque Él quiere tu bien. Pero ahí se muestra nuestro estado y nuestra dureza, nuestra caída, nuestra inmadurez, nuestra insensatez. Que vemos eso como una restricción, como una limitación, cuando es todo lo contrario. Solo hay libertad cuando hay obediencia. Solo hay libertad cuando hay obediencia. Somos libres cuando somos siervos. Dios les dice que van a haber cambios. Porque en el transcurso, en el desierto, Dios les pedía que se asentasen por algún tiempo, vamos a caminar, y no había una rutina específica. Ahora van a entrar, cada uno va a poseer un pedazo de tierra, y cómo van a adorar, cómo van a mantener la unidad. Dios les dice, esos dioses paganos deben ser destruidos. Todas esas ideas deben ser erradicadas. No deben estar en su mente. Ustedes deben poner toda su atención en el lugar donde yo me he de manifestar a ustedes. ¿Cuál era el lugar donde Dios se iba a manifestar al pueblo? En el tabernáculo. En el tabernáculo. ¿Por qué en el tabernáculo? ¿Por qué en el tabernáculo? Porque el tabernáculo representaba mucho más que la presencia de Dios. La presencia de Dios no estaba restringida a un lugar. Eso no es lo que Dios quiere mostrar. Y todavía más restringida, pues, estaría dentro del lugar santísimo. Y todavía más restringida cuando ese lugar santísimo solo entraría un sumo sacerdote una vez al año. ¿Se imagina? Pero el tabernáculo venía a reflejar, a mostrar, era sombra de lo que el pueblo debía entender y conocer. ¿Qué? Que la única razón por la que Dios les había tomado era porque Él había tenido misericordia, pero tenía que redimirlos. El tabernáculo era un medio de redimir temporalmente el pecado del pueblo hasta que viniese el Mesías, el verdadero Cordero, aquel por el cual, según Efesios, Dios por medio de su sangre había separado un pueblo para sí mismo. Y ya ven que en múltiples ocasiones en la lectura, al menos 5 o 6 veces, Dios vuelve a decirles que las cosas debían ser hechas en el lugar en el que Él escogiere. Entonces no tenían libertad para poder hacer cualquier tipo de culto que querían. No cualquiera podría entrar al tabernáculo y llevar a cabo los servicios que Dios había demandado. Y les pregunto, ¿ha cambiado algo hoy? Yo creo que nosotros hemos cambiado, pero no Dios. Porque podríamos pensar lo mismo. Bueno, pastor, nosotros no nos reunimos alrededor de un tabernáculo o de un templo específicamente en alguna región. ¿Cómo esto aplica? ¿Cómo puedo entender esta enseñanza para nuestro tiempo en el que la iglesia se reúne de manera local? Esa iglesia local
representa el lugar donde Dios convoca y reúne a su pueblo. Ese es parte del daño que tenemos y por qué el cristianismo anda como anda. Porque Dios fue preciso. Hasta la ropa interior de los levitas, Dios escogió. ¿Cuál era la tela? Todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Note, observe en la lectura de la Escritura que hay muchos aspectos en los que Dios no entra en detalles. No es preciso. No. Pero con relación a lo que debía hacerse en el tabernáculo, fue meticuloso. Tal día, a tal hora, traen este animal, tiene que tener estas cualidades, lo va a recibir esta persona, va a morir de esta manera, parte va a ser quemado, parte va a ser consumado en el fuego, parte de este animal va a poder ser usado por los sacerdotes, todo meticulosamente. Todo meticulosamente. ¿Por qué? Porque Dios quería alejar al pueblo de que cada uno determinase cómo quiere adorar a Dios. ¿Se lo repito? Y hoy tenemos a los cristianos, es que me gusta más esta otra iglesia. Allá es más lindo. Cantan más música, hay bombillitas, bajan las luces, las ponen tenue. Para que nuestros hijos no se sientan que los están mirando, las ponemos tipo discoteca, le bajamos las luces para que ellos se sientan como... ¿Quién nos dijo que nosotros podíamos jugar con el culto? Yo recuerdo, y tengo que ser honesto, y muchos de ustedes lo saben, lo he dicho en otras ocasiones. Yo nunca había escuchado la palabra el principio regulatorio de la adoración. Nunca. Al menos que yo recuerde, nunca. Pero hace unos años, estando aquí en Texas, escuché a alguien hablando de eso. Y trayendo pasajes y evidencias de cómo cuando alteramos lo que Dios ha dicho, nos va mal. Y en mi mente tengo frescos 2 ejemplos. Ninguno de los ejemplos son ejemplos fáciles de digerir. La muerte de los 2 hijos de Aarón. Sus nombres, Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron? Toda una semana de preparativos de limpieza, de purificación para iniciar como sacerdotes en el templo. Pero se les ocurre quemar fuego extraño. Llevar a cabo algún acto de novatada, de innovación, de mejora al culto. ¿Y saben qué sucedió? Dios los mató. Pastores, esas palabras muy fuertes para nuestros hijos. Sus hijos deben escucharla. Porque nuestros hijos lo único que han escuchado es que Dios ama. Y el mismo Dios que ama y que tiene misericordia es el mismo Dios que ejecuta su ira y quita la vida. No le enseña una imagen distorsionada de Dios a su hijo ni a mitad. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Juega con la teología propia, con la doctrina de la deidad, con su naturaleza y atributos. Y exalta los atributos de la naturaleza que, claro, llaman nuestra atención. Quisiéramos que esos fueran los únicos atributos de Dios. Que Él nos ama y que es misericordioso.
No tengo que mostrarle la historia, ustedes la han escuchado, ni decirles la reacción de Aarón, su padre, al ver a sus dos hijos calcinados por Dios. No solo Dios les quitó la vida, le dijo a Aarón, ni se te ocurra llorarlos. Hello, hello. No te atrevas a celebrarles un velorio. Si vas a llorar, Aarón, llora porque tus hijos me han faltado el respeto. Ese no es el Dios que te han predicado. Yo sé que no. Ese no es el Dios que te han predicado. El Dios que te han predicado, besitos y abrazos para todos. Dios es amoroso, ciertamente lo es. Pero no debemos jugar ni pensar que Dios no está irado con el impío. ¿Y qué si mencionamos a Usa el coatita? Oh, pastor, ¿quién eran los coatitas? En mi vida había escuchado que eran los coatitas. Eran aquellos encargados del mobiliario del templo. Los que debían recogerlo, levantar el tabernáculo. Cada vez que salían, peregrinaban, se paraban, volvían a avanzar. Ese tabernáculo no estaba montado en ruedas. Había que armarlo y desarmarlo, ensamblarlo y quitarlo para atrás. Y uno de estos coatitas, en un momento en el que el arca del pacto había sido robada, por motivos de la prisa, porque no fue por ignorancia, montaron el arca del pacto en una carreta. La carreta tropieza, el arca del pacto parece caer, y Usa extiende la mano para proteger el arca del pacto, para que no cayera a tierra. Representaba la presencia de Jehová. ¿Y saben qué sucedió? Le quitó la vida. Le quitó la vida. ¿Por qué le quitó la vida? Porque Dios había dicho que el arca del pacto nunca jamás debía ser transportada, sino a través de unas argollas que debían ser atravesadas por unos palos cubiertos de oros y debían ser cargadas única y exclusivamente por los hombres que Dios había ordenado. Otra ingenuidad. ¿Por qué llevarla a pie? Si podemos montarla en una carreta y avanzar. ¿Por qué no poner butacas reclinables? ¿Por qué no darle a donde nos congregamos un tono diferente, algo novedoso? Porque nada de esto es lo importante. El verdadero tabernáculo y la verdadera adoración es Romanos 12:1. Nuestro culto debe ser racional, donde el sacrificio vivo y agradable a Dios somos nosotros, a Jehová. Entonces Dios les está diciendo, les está advirtiendo: yo les he dado una manera de adoración, he puesto hombres que sirvan como mediadores entre mí y ustedes por causa del pecado. No se les ocurra cambiar el orden. ¿Y qué hace la iglesia hoy? Innovando. De hecho, hasta lo anuncia públicamente. Culto contemporáneo. ¿Qué significa culto contemporáneo? Mira, en la mañana se reúnen los cabezas blancas. Son gente de himno. Pero si tú quieres ir a un culto con guitarra, batería y un sonido diferente,
ven al segundo culto contemporáneo. El versículo 8 del capítulo 12 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Hoy Dios estableció lugares de adoración, son iglesias locales. La gente cree que puede adorar en su casa. Es más, usted los ve. No, pero yo soy iglesia. Yo en mi casa me puedo quedar. ¿Sabe cuántos llamados cristianos después del COVID no regresaron a la iglesia? Porque ellos entienden que vieron que ellos pueden desde su casa tener algún tipo de culto o al menos verlo. Ahora la iglesia de muchos es YouTube. Y Dios convirtió a YouTube en una iglesia local, donde la gente escucha a personas que ni sabe su testimonio ni quiénes rayos son. Personas que no se congregan, que no tienen un pastor, que usted nunca verá a su pastor. Pero que detrás de una cámara cualquiera se vende. Y los tontos que lo siguen por decenas. Ni tan siquiera ven que el domingo, donde los cristianos naturalmente se reúnen, usted los ve ellos transmitiendo todo el día. Y usted dice, bueno, ¿y transmiten dónde? Desde su casa, y no deberían estar en esa hora en su culto. O sea que no van al culto, ellos tienen su culto a través de las redes sociales. Todo lo hemos cambiado, todo lo hemos adulterado. El medio que Dios escogió, les dice, es para que les vaya bien. Ese es el lugar donde tú vas a ir con tu familia. Es el lugar donde tú vas a cumplir mis ordenanzas. Es el lugar, le dice, donde tú debes hallar gozo. Los creyentes ya no se gozan en reunirse con sus hermanos. Hay creyentes que parecen tener más satisfacción de compartir con un empleado en su trabajo, con un particular, con alguien fuera. A mí se me hace del domingo al jueves, larguísimo. Yo termino hoy y pensar que no los vuelvo a ver hasta el jueves para volver a enseñar, se me hace difícil. Pero hay algunos que no. Pueden venir una vez al mes. Ellos son recargables. Con un culto a lo mejor al mes, pastor, yo le hago. Ese pastor manda fuego del altar. En medio de esa adoración les recuerda a Dios que debían hacer una vez más todo como Él había dado. Lo consagrado a Dios, vea, solo podía hacerse en el lugar que Dios estableció. Hay otros aspectos que tenían que ver con la alimentación. Mientras estuvieron en el tabernáculo, tal vez a usted le parezca o le sorprenda si no lo había escuchado en el desierto. Los animales que se mataban como comida en el desierto, ya que las tribus se asentaban alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era el centro. Y las tribus alrededor. Los sacrificios y la muerte de los animales, aún para comer, todo se hacía en el tabernáculo. Pero ahora se van a distribuir y Dios le dice, bueno, lo que es para comida normal, lo que es para según Dios lo haya prosperado, no tienen que llevarlo al. Imagínense, personas que iban a quedar, el tabernáculo no le iba a quedar todo el mundo cerca. Pues no, toda la parte alimentaria, eso ustedes los pueden, pero les da especificaciones de cómo van a matar animales, pero los animales si los van a matar es solo para comer.
y le da especificaciones, todo claro, cómo debía ser hecho. Y le dice la razón para que les vaya bien. A Dios siempre le va a ir bien. Al que no le va a ir bien es a ti y a mí si no lo obedecemos. A Dios le va a ir bien. Él no cambia. Él no se deprime como tú y como yo. Él no se siente que Él no se decae como tú y yo podemos a lo mejor decaernos. Porque Él no es un hijo de hombre. La Escritura usa un lenguaje antropomórfico para mostrar, sí, que nosotros entendamos que Dios sí se lamenta, le duele ver nuestra crisis, nuestra insensatez, nuestro pecado. Pero no porque eso lo altere, Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, lo que Dios dice, lo dice para nuestro bien. Y si ve cada una de las cosas, dice para que tengan gozo, para que puedan gozarse. Y cómo se reunían, ve en cada uno de los versículos, dice todos juntos. No están fragmentados, no están separados. No había un tabernáculo de adultos, un tabernáculo de caballeros, un tabernáculo de damas, un tabernáculo de niños. Hemos hecho de la iglesia el plantel escolar. De hecho, las divisiones de la iglesia en la escuela dominical son las mismas divisiones de la escuela. Para luego poner a cualquiera a dar clase. Personas sin llamado, sin conocimiento. Yo no puedo ver con toda honestidad, hermanos. Yo no puedo ver lo que pasa hoy en día y simple y sencillamente dejarlo pasar y como si no fuese nada. A mí me enfurece, me quebranta. A veces me pregunto dónde está nuestro temor de Dios. Porque el cristiano normal, natural, no tiene que tener mucho conocimiento para pensar, ¿debo hacer esto? ¿Estaré haciendo esto bien? ¿Podría estar deshonrando a Dios? Y no hay que darle muchas explicaciones. Si esa persona puede ser convencida, si esa persona pudiera entender que lo que está haciendo posiblemente no está dentro de lo ordenado por Dios, no hay que presentar argumentos, se acabó, la persona va a decir, ok, yo paro de hacerlo. Pero el cristianismo de hoy no. ¿Y quién es usted para decirme? Es que donde están dos congregados, allí está Jehová en medio de ellos. Ese orden que vemos aquí lo vemos en la iglesia. Cualquiera podía ser el pastor de una congregación en el Nuevo Testamento. Cualquiera podía ser enviado a predicar el evangelio. Pero hoy, cualquiera. Sus hijos que no vienen a la iglesia y no les interesa el evangelio se pueden ir de misioneros de vacaciones. Sí. Se pueden ir de misioneros de vacaciones. Y los padres contentos. Ay, mi hijo está en la India. Está repartiendo bolas de básquetbol. Está haciendo obra misionera. En el versículo 5, en el versículo 8, en el versículo 11, en el versículo 18, en el versículo 21 y en el versículo 26, Dios les dijo dónde debía ser adorado y servido. En un solo capítulo. ¿Podían ellos escoger dónde querían servir a Dios? La contestación es no. Dios había designado a los levitas, que de hecho aprovecha para decirle al pueblo que ya que los levitas que entrarían a la tierra y no iban a tener un pedazo de tierra como los demás,
Porque Dios los había llamado y el tesoro de ellos debía ser Dios. Y yo lo entendí desde que Dios me llamó. Por eso siempre he vivido por fe. Lo que Dios provee, ahí es donde yo voy. Yo eso lo entendí. Le doy gracias a Dios que lo entendí. Yo te llamé y tú haces lo que yo te digo y tú confías. Pero Dios le dijo al pueblo, yo les he puesto levitas, que eran aquellos que en el lugar que Dios había escogido iban a llevar a cabo los procesos como Dios los determinó. Y Dios le dice, no te olvides de ellos. Porque dentro de las cosas que allí se estipulan que debían suceder en el tabernáculo, parte de las ofrendas, de los diezmos, tenían que ver con el mantenimiento y la vida de los levitas. Por eso les dijo en el versículo 19, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. En otras palabras, que aquellos que servían a Dios debían ser cuidados por el pueblo. Vamos a ir recapitulando y terminando. El pueblo va a entrar. Los que Dios ha preservado. No había un orden como tal que el pueblo estuviese siguiendo, aunque ya claramente Dios había establecido levitas, el tabernáculo. Pero la peregrinación hacia la tierra prometida hacía que ciertas cosas no pudiesen darse en un orden específico. Pero ahora Dios les dice, ustedes van a entrar y esto se tiene que regular. Eso es lo que está sucediendo, eso es todo. Y significa que yo voy a escoger un lugar dentro de una de las tribus. Allí se va a colocar el tabernáculo, que dicho de paso no fue Jerusalén, fue Silo al principio. Y allí donde yo ponga el tabernáculo, allí ustedes van a ir y van a llevar a cabo las ofrendas. Sé que ya el tabernáculo no va a quedar centralizado para todos. Por lo tanto, hay unos cambios en la manera en que pueden realizar la matanza de los animales para alimentos. Ya no tienen que traerlos al tabernáculo, no tiene que matarlo el levita, ni nada por el estilo. Ustedes lo pueden hacer, pero esta es la manera para hacerlo. Y solamente pueden matar los animales que vayan a ingerir, de acuerdo al como Dios los haya prosperado. Y les da unas restricciones en cuanto a no comer nunca la carne con sangre y así sucesivamente. Así que, ¿qué tenemos en el capítulo 12? Aún Dios diciendo que es el único Dios y que Él no comparte su gloria con nadie, que es celoso. Que su pueblo debe obedecerle tal y como Él lo ha establecido. En el lugar que Él lo ha establecido. Y ser guiados por las personas que Él ha establecido. Y llevar a cabo las ordenanzas, los sacrificios, los diezmos, todo como Él lo ha establecido. Que no les debe interesar ni importar lo que habían hecho esas otras naciones. Todo lo contrario. Debían raer de sobre la faz de la tierra en la que entraban todos aquellos cultos. No había que inventar. Nada había que innovar. Porque Dios había dicho cómo Él quería ser adorado. Y son llamados a cuidarse de obedecer lo que Dios ha dicho. De obedecer el congregarse en el lugar en el que Él ha mandado. De cuidar de no cambiar o adulterar lo que Él ya dio. Mírelo cómo termina. ¿Sabía usted que Deuteronomio 12:32 es Apocalipsis 22? No sé si lo vio. El libro de Apocalipsis, en el último capítulo, capítulo 22, termina diciendo que debemos tener sumo cuidado
con quitarle o añadirle a lo que Dios ha dicho. Y sabe que la base es Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se lo repito. No añadirás significa no inventemos. No hay que añadirle nada al culto. De hecho, el culto no es para nosotros. Yo recuerdo cuando al principio en otra de las congregaciones se iba a establecer hasta la música y era, ¿qué música era la que se escogía? ¿Qué alabanza se escogía? Las que nos gustaban. Es que esa a mí me gusta. Y la adoración es la que a ti te gusta. Tiene que ver con lo que a mí me gusta. O la adoración debe ser la palabra de Dios cantada. ¿Qué ha hecho la iglesia? Oye las canciones del mundo, le cambia la letra, porque le gusta el ritmo, o le gusta, no sé, y eso ellos lo van a santificar, lo van a redimir para usarlo en el culto. Porque esa es la música que le gusta a los hermanos, esa es la música que le gusta a los jóvenes. Yo no sé si ustedes pueden entender, no hace falta tanto tiempo para explicar lo que hemos dicho. Sé que me he tomado muchísimo tiempo para tan poco lo que he dicho. Ojalá que solo haya podido poner en su mente y en su corazón el que nuestro Dios es un Dios celoso. Que Él es quien establece cómo debe ser adorado. Y que por esa razón, como es tan celoso, nos ha dado los detalles y ha delineado meticulosamente cómo Él debe ser honrado. A nosotros lo único que nos compete o nos toca es ver lo que Él ha dicho y observarlo. Que si te gusta o no te gusta, que te gusta con violín y el otro con flauta, eso es irrelevante. Eso es no entender lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Es que nuestros padres adoraron en el monte Gerizim de esta manera, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se adora de esta manera. Es que a nosotros nos gusta mucho más avivado. Nosotros somos de coritos y de alabanza. Ustedes cantan mucho himno, eso es como muy tradicional. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca que le adoren. Entonces tiene que ver más allá es mucho más profundo. No es solo el cumplir con una ordenanza. Es que lo que se debía hacer, si iba a honrar a Dios, debía ser hecho con el corazón y con la disposición de que se estaba sirviendo a Dios como Él lo había demandado. Porque si era un acto impuesto, si era una tradición a seguir, eso no glorifica a Dios. Usted puede estar haciendo lo correcto sin que esté su corazón y eso no agrada a Dios. Ese es el punto. Usted podría estar al dedillo cumpliendo lo que ahí dice. Y si su corazón no está ahí, eso no agrada a Dios. En otras palabras, que la verdadera adoración a Dios, el verdadero culto debe ser rendido únicamente a Dios. Dios no comparte su gloria y debemos cuidarnos de obedecer a Dios, pero de hacerlo de corazón. Y eso falta. Y eso falta.
Porque usted ve muchos creyentes que se rebelan. Cuando usted los guía a la Escritura y le dice, no es que la Escritura dice de esta manera, pero ¿por qué tiene que ser de esa manera? Porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, se acabó. Cuando Dios habla, y termino, con todo respeto, y me incluye a mí, nuestras bocas se deben cerrar. Cuando Dios habla por su palabra y el mensaje es claro, es específico, no hay que discutir. Nuestro llamado es a obedecer y a obedecer de corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde. Por cuanto tu palabra nos confronta. ¿Con qué nos confronta? Con la insensatez de nuestro corazón. Nos confrontas con tratar de crear un culto a como nosotros nos parece. Nos confrontas con el hecho de que tú te has revelado y que no podemos restarle a tu naturaleza o a tus atributos. A que si hemos de disfrutar los aspectos básicos de la vida, no podemos hacerlo si primero no te honramos. El pueblo estaba por entrar a poseer tierras, ciudades y un sinnúmero de otras cosas que todas eran inmerecidas. Pero debían tener claro y tener en su mente que si iban a poder disfrutar aquello que tú le permitías y que en tu gracia les dabas, era por medio de la obediencia. Pues de la misma manera en que se las dabas, les hablaste de que se las quitarías. Que de la misma manera en que los habías bendecido, si ellos te provocaban a ira, los entregarías a esos pueblos. Señor, yo no sé qué es lo que nosotros no podemos entender. Pues a mí no me parece que el mensaje sea complejo, de hecho es tan simple. Pero es que todavía, oh Dios, luchamos con nuestras tendencias pecaminosas. Es allí donde todavía, aún siendo creyentes, nos damos cuenta de que todavía no nos conformamos a la altura, a la imagen de la plenitud de Cristo. Es allí donde algunos también podrían ver no solo que nos queda tanto por crecer, sino que tal vez la falta de crecimiento es que no ha habido salvación. Pues tu palabra también señala que un corazón desobediente y rebelde continuamente podría ser un gran indicador de que no hay salvación. Ayúdanos a cada uno, Señor, a tomar tu palabra y evaluarnos conforme a la misma. A ver la seriedad de lo que tu palabra establece con relación a tu persona, con relación al culto, con relación a nuestra obediencia. Pues si algo deja claro este capítulo es que esa obediencia debía ser llevada a cabo con gozo. Y a veces falta ese gozo. Y en segundo lugar, que aquello era para nuestro bien. Pues de ello dependía nuestra vida, dice, y la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder dar un buen ejemplo a nuestros hermanos, a nuestros hijos, de lo que es servirte, de lo que es servir al único Dios. Ayúdanos a derribar nuestros altares de idolatría, aquellas cosas tal vez en nuestra vida que sabemos que deben ser destruidas, quemadas, desechadas,
pero que jugamos todavía, que las guardamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Trata con cada uno de nosotros. Llévanos a un arrepentimiento sincero y a una obediencia real a ti, Señor. Y perdónanos, Padre, por no amarte como tú mereces. Porque la realidad es que ninguno de nosotros te amamos como tú mereces ser amado. Pero encontrar a veces un solo hombre que entienda lo que eso implica es tan difícil. Nos hemos acondicionado a darte nuestra sobra, el tiempo que resta, los recursos que nos quedan, y así sucesivamente. Oh Dios, pero esperar de ti, lo máximo. Somos tan mediocres, Señor, en muchos aspectos. Ayúdanos a levantarnos como un pueblo santo, con hombres y mujeres que estamos en pleno desarrollo, pero que con sinceridad y con un corazón genuino buscamos adorarte, buscamos celebrar tu gloria, buscamos vivir para tu gloria, pues hemos entendido que viviendo para tu gloria es cuando mayor beneficio recibimos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Bendice una vez más a tu pueblo y te damos gracias por tu palabra. Prepáranos en esta hora para participar también del Evangelio por medio de la cena del Señor, donde una vez más tenemos elementos y una forma y una manera en la que tú, oh Dios, Padre Santo, le comunicaste a los apóstoles y los apóstoles hacia la iglesia, así como le enseñaste a Pablo directamente para que Pablo también pudiese instruir a las iglesias gentiles, que podamos sentarnos a la mesa y participar de cada una de esas partes del culto que tú nos permites para tu gloria. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén.